Hola Jamón Lovers, de nuevo seguimos desmontando mitos alrededor del jamón. En este caso vamos a hablar de la fluidez de la grasa en las piezas. Y como no, volvemos otra vez a recurrir a Jesús Ventanas para que a través de esa visión científica innecesaria logremos desmontar mitos alrededor de este producto bandera en la gastronomía española. Ahora Jesús. Bueno, muchas gracias Pedro. Bueno, en este entorno que estamos, tan magnífico y con estas dos piezas que tenemos aquí tan inspiradoras de lo que uno puede decir, vamos a tratar de hablar de una de las características del jamón ibérico más particulares, más distintivas y que a todo el mundo le llama la atención y repara en ella, porque desde siempre se ha asociado con un jamón ibérico de alta calidad, de la máxima calidad. De hecho, hay una expresión que es un jamón con chorreras, es decir, un jamón en el cual la grasa fluye por la superficie, pues siempre se ha asociado o se ha relacionado por parte del consumidor con la alimentación con bellota, es decir, que el producto va a ser de máxima calidad. Y lo mismo pasa con los industriales, cuando tienen los jamones en los secaderos y sube la temperatura y ven que los jamones, como ellos dicen, lloran o sudan, pues realmente empiezan a intuir que el producto va a ir por buen camino y que va a dar un producto de alta calidad. Entonces yo, en primer lugar, voy a tratar de explicar de la manera más sencilla posible a qué se debe esa fluidez de la grasa y por qué está tan vinculado con la alimentación esta tan característica del entorno de la dehesa, de la montanera, de los cerdos ibéricos. Y después, pues Pedro nos dirá, y en eso él tiene sobrada experiencia, y nos enseñará cómo y dónde palpar en el jamón para tratar de adivinar si la fluidez de la grasa es la correcta, independientemente del aspecto visual. Bueno, la fluidez de la grasa en el jamón ibérico tiene que ver con la alimentación y en particular con la alimentación en bellotas, con bellotas en primer lugar. La bellota, todos lo sabemos, es muy rica en ácido oleico, tiene más de un 70% de ácido oleico, no tiene tanto como el aceite de oliva, pero es muy rica en ácido oleico. Entonces el cerdo ibérico, que es un animal monogástrico, esa grasa la deposita dentro de su grasa durante la montanera, donde come pues una cantidad importante de bellota, según la norma de calidad para que sea de montanera. Me parece que son 4 arrobas de bellota, lo mínimo que tiene que reponer, de bellotas en montanera, de ganancia de peso. Pero es que el cerdo ibérico, cuando come bellota, además de depositar la grasa de la bellota y el sistema de explotación en el cual tiene que comer la bellota hace que él mismo sintetice más ácido oleico, porque la bellota tiene componentes, como por ejemplo son los almidones, y el propio ejercicio que hace el animal, todo ello favorece además que el animal sintetice ácido oleico, que es un ácido graso que no es esencial, y lo puede sintetizar el cerdo igual que lo podemos sintetizar nosotros. No tenemos que recibirlo necesariamente por la alimentación. Bueno, con lo cual, la grasa del cerdo ibérico, a medida que va progresando la montanera, en lógica con lo que acabo de decir, pues va aumentando el porcentaje de ácido oleico. Si en el cerdo blanco tenemos un 45-48% de ácido oleico, en el cerdo ibérico ya de entrada en montanera suele tener algo más, un 50%. Al primer mes, cuando ya está siendo alimentado con bellotas, pues un 52%. Al segundo mes, que es el tiempo aproximadamente que están en montanera como mínimo, pues ya puede tener un 53 o un 54%. Y si esa montanera es muy larga y se prolonga hasta 80 días o 3 meses, que ya es una montanera suficientemente larga y repone más de 5 arrobas, pues puedes tener hasta un 56 o un 57% de ácido oleico. Claro, al aumentar el porcentaje de un ácido graso, desciende el porcentaje de otros, para que al final la suma de todos dé 100. Entonces, ¿cuáles son los que descienden? Pues descienden los ácidos grasos que se llaman saturados. Entonces, los ácidos grasos saturados pasan de ser un 32%, un 37% al principio de la montanera, hasta un 32%. ¿Por qué esto se refleja en la fluidez de la grasa? Bueno, porque los ácidos grasos son unas moléculas pues relativamente sencillas, son una especie de varillas, son unas moléculas alargadas, y los saturados, los que tenemos inicialmente antes de empezar la montanera, son varillas alargadas. En cambio, el ácido oleico es un ácido graso monoinsaturado, quiere decir que tiene un doble enlace en la mitad de
de la molécula de esa varilla imaginaria que estamos hablando, lo cual hace que esa varilla se doble. Entonces, claro, al aumentar la temperatura, si tenemos muchas varillas de esas dobladas, hace que empiecen a resbalar unas con otras, entonces la grasa, se deslizan estas varillas y empieza a aparecer la sensación de fluidez de la grasa. En cambio, si es muy saturada, pues realmente está ahí compacta, y aunque aumentemos la temperatura, tenemos que llegar a temperaturas incluso superiores a 30 grados, a 35 grados, para que esa grasa empiece a fluidificarse. Pero el que la grasa sea fluida es importante, y es capital que tenga un alto contenido en ácido oleico, y el consumo de bellotas, como vemos, es el factor que determina que aumente durante la reposición en montanera. Pero no es el único factor, es decir, esa expresión tan socorrida de que el cerdo ibérico es un olivo con patas, bueno, pues yo creo que es demasiado restrictiva, porque es algo más. Es decir, el cerdo ibérico come también hierba durante la montanera. Entonces, ese consumo de hierba le aporta unos compuestos que proceden de la hierba, que son tocoferoles, que es la vitamina E, que son antioxidantes, que se mantienen durante todo el proceso de curación, y hace, como son antioxidantes, que la grasa no se oxide, no se enrancie, porque cuando se enrancia se apelmaza, entonces queda fluida, y el contenido en tocoferoles es otro factor que incluso en muchos casos tiene una influencia sobre la fluidez de la grasa equivalente, e incluso en algunos casos hemos visto hasta superior al porcentaje a las variaciones en el porcentaje de ácido oleico, con lo cual es importante para la fluidez de la grasa y para la calidad del jamón que los cerdos coman tanto bellota como hierba, porque eso es lo que va a garantizar que tenga una alta fluidez. Entonces, esos son los dos factores fundamentales que inciden en este factor, que a continuación nos va a exponer Pedro cómo podemos de alguna manera comprobar en el jamón si esa montanera ha sido correcta o si realmente pues, no están esos factores que hacen que el producto tenga la máxima calidad. Hemos de decir que se lo hemos tratado de poner lo más complicado posible, porque tenemos aquí un jamón de bellota alimentado en montanera y un jamón de cebo de campo, quiere decir que el animal ha estado en extensivo, ha comido hierba, y además el pienso pues, ha sido adaptado con un porcentaje importante de ácido oleico, con lo cual, bueno, adelante. Vamos a encontrar en este tipo de alimentación también fluidez de las grasas, pero no vamos a encontrar unas grasas como por ejemplo podemos ver en el alimentado con bellota. Eso es debido, Jesús, también a que lleva una alimentación controlada para poder conseguir la fluidez que el público hoy que está demandando dentro del mercado del sector del ibérico, ¿no? ¿Cómo se consigue en este tipo de productos la excelencia más allá de... Bueno, está clarísimo que está alimentado con bellota y tiene esa fluidez por alimentación, pero en este caso también encontramos jamones con unas grasas muy fluidas, incluso en otros jamones de otras categorías también encontramos un exceso incluso de fluidez. ¿Eso a qué se debe? ¿También a una alimentación controlada, una alimentación que quiere llevar el industrial y el fabricante para intentar conseguir imitar ese tipo de grasa? Claro, lo que se trata es, en este caso, los piensos para la alimentación del cerdo ibérico han tenido que ir evolucionando. Inicialmente los piensos que se utilizaban, estamos hablando de los años 90 del siglo pasado, principios de este siglo, o bien eran piensos que en lugar de promover que el cerdo sintetizase grasa monoinsaturada, es decir, ácido oleico, pues fuera sobre todo saturado o muy poliinsaturados, con lo cual era todavía incluso peor, porque estos que tienen un exceso de grasa poliinsaturada daba una fluidez excesiva, los jamones estaban tremendamente blandos, no acababan de curarse ni con 3 años de curación, y esa grasa, además, si no comían hierba suficiente, no había antioxidante, se enrancia y se oxida muy rápidamente, incluso en el propio secadero, con lo cual daban sabores rancios, y al final el aroma característico del jamón, que tiene que ver bastante con que sea rica en ácido oleico y antioxidantes, porque eso retrasa hasta el final del periodo de curación las reacciones de formación del aroma, que es cuando aparecen los aromas típicos y característicos del jamón, pues
frutos secos, a avellanas, a tostado, a curado, etcétera, no van a estar presentes porque ese desarrollo del aroma tiene lugar en el secadero y tiende hacia la rancidez. Estupendo, pues ahora a continuación lo que vamos a hacer va a ser ver las zonas en las cuales podemos comprobar la fluidez de la grasa siempre en el aspecto externo. Muchas gracias, Jesús, una vez más por acercarnos a través de un microscopio e incluso poder imaginar cómo puede ser esos ácidos oleicos que tenemos dentro de este productazo que es el jamón. Nos vemos.